Rosa exige que su prima reconozca que su padre también es heredero de su abuela. Patricia asegura que no está en la posesión efectiva. ¿Qué pasó con esta historia? Yo vi esa posición efectiva, le dije que por qué eran 4. Me dijo, porque esos son los que salieron en la herencia. Y le dije, pero tú tienes 2 hermanos más. No lo ha negado nunca. Lo que salió en la posición efectiva, ella se guió por eso. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia. Doña Rosa, doña Patricia. Sí, ¿Y buenas quién la tardes. acompaña a usted? Mi pareja. ¿Cómo se llama él? Juan, Don Juan. Bienvenidos todos. gracias. Doña Rosa, ¿cuál es su caso? Señorita Carmen Gloria, yo vengo acá porque siento que mi tía marginó a mi padre y a mi tío de una herencia. ¿Cómo así? Le cuento. Mi abuela tuvo 2 hijos en poder de soltería. Ya. Después ella se casó y en el matrimonio tuvo 4 hijos, Perfecto. ¿ya? La señora falleció. Fallecido, claro. El esposo y mi abuela fallecido. ¿Cuándo falleció ella? Hace muchos años atrás ya, más de 30 años, mi ¿90? abuela. Más o menos. Ya. Sí. ¿Y qué pasó? Y ¿Qué resulta- bien quedó de la herencia de ella? ¿Perdón? ¿Qué bien es lo que quedó de Es la herencia de ella? una herencia de más o menos 1 hectárea. ¿Dónde? En San Clemente, un pueblito que se llama Queri, Ok. ¿ya? ¿Y por qué dice usted que la marginó? Porque resulta que ella hizo una posición efectiva donde salen los 4 hijos del matrimonio solamente, Ah. ¿ya? Y no salen los 2 que tenía no matrimoniales, no, anteriores señorita. al matrimonio. No, señorita. ¿Y no usted es salen. hija de uno de ellos? Exacto. ¿Y él está fallecido también? Sí, ¿su papá? señorita. Sí, mi papá fallecido y el hermano de mi papá, que es mi tío Jorge, también fallecido. ¿Su papá cómo se llamaba? El Luis Opaldo Don Torres. O sea, don Luis y don Jorge son hijos de doña Alba antes que se casaran. Exactamente. Y exacto. ambos fueron excluidos de la posesión Sí. efectiva de la señora. Sí, y señor. solo se incluyó a los 4 hijos Del matrimoniales. matrimonio. Sí, señorita. ¿Y por qué demanda a doña Patricia? Doña Patricia, ¿cuál es su relación con esta historia? Lo que pasa es que mi madre era la dueña de sale en la posición efectiva. Era uno de los 4 hijos matrimoniales. claro, ¿Cómo sí, se llamaba porque- su madre? Ercilia, Se llama, está viva. se llama así. ¿Ya? Ella, cuando fue a hacer la posición efectiva, ella dio su puro nombre y resulta que después a ella le entregaron la posición efectiva, porque ahí nadie incluye a nadie. Solamente tú vas y yo quiero una posición efectiva de Alba Rosa ¿Cuándo hicieron la posesión efectiva? en el año 2007. La primera posición, o sea, la única que hay. El hecho que el año pasado ella sacó una copia de la posición efectiva, pidió un duplicado, Ya. porque el terreno no estaba pasado en bienes raíces, lo cual nadie de la familia lo había hecho. Ya, es que la persona que tramita la posesión efectiva es la que tiene que llevar esa posesión efectiva al Servicio de Impuestos Internos para que Sí. se revise si hay que pagar un impuesto a la herencia, algún valor, Claro. y de ahí tiene que llevarlo al registro civil, al conservador de bienes raíces, perdón, para que lo inscriban. Es la persona que hace la posesión efectiva la que tiene que hacer todo ese proceso. Ya, ella hizo todo eso, yo la acompañé. Si no estaba en el conservador es porque no fue. Ya, ella lo hizo el año pasado. Ya, Hizo o sea, todo se ese terminó el año trámite. 2024, se terminó. Sí. Se inscribió recién Se en el inscribió 2024. todo el terreno, porque ese terreno no estaba basado en bienes raíces. Ella gastó plata, nadie le dio nada, ni un peso, nunca, Ya, ni para pasaje. ya. E inclusive Ya, había ella decidió hostigamiento. hacer el trámite de posesión Sí, efectiva sí. y lo terminó recién en el año Sí, 2024. y ¿Qué resulta más? de que había hostigamiento, o sea, había un problema, se formó un problema familiar, porque yo hablé con ella. Y le cuando su expliqué. madre recibe la posesión efectiva y ve que aparecen 4 hijos Sí, y no 6, sí. preguntó, Le avisamos a ella. ¿qué le avisaron? No. Sí, ¿Qué le avisamos. avisó? Mi mamá le avisó, No. le dijo ¿Qué que le sal- avisó? ¿Ah? ¿Qué cosa le avisó? Le avisó que habían salido 4 personas en la posición efectiva a ella, a Doris. No. Ya, y no dijo en el registro civil, uy, qué raro, si somos 6, no somos 4. Mi mamá vive aquí en Santiago. Pero sabe que los señores existen y ella estaba haciendo los trámites, ¿o no? Es que yo desconozco esa parte porque esa Ok. posición efectiva ¿Qué se se hizo le en el avisó año a usted? 2007. Señorita Carmen Gloria, yo lo único que sé que ella sacó una posición efectiva y ella cuando yo vi esa posición efectiva, yo le dije que por qué eran 4. Me dijo, porque esos son los que salieron en la herencia. Y le dije, pero tú tienes 2 hermanos más. Ujú. Porque, a ver, ¿le puedo contar un poquito la historia? Resulta que la señora Alba Torres, que es mi abuela, ella me crió a mí.
Me crió porque a mí mi mamá me regaló a ella y me crió de los 3 meses. Entonces mi mamá, cuando yo llegué al lado de la señora Alba Torres, ella ya tenía a sus hijos, a los 4 hijos, y yo me crié como hermanos con ellos. De hecho, yo a ninguno, porque una parte Es así. un punto importante porque quiere decir que estos 4 hijos que le sobreviven a doña Sí. Alba, que son hijos matrimoniales, Sí. sabían de la existencia de los otros 2 Pero hijos. obvio. Y ella me crió como una hija más. O sea, debió haberle llamado la atención. Entonces, cuando doña Claro. Ercilia ve que hay 4 y no 6. Claro. Debió. Ahora, Patricia dice, a mí me cuesta, señorita, de verdad, estar acá porque yo a ella le tengo mucho cariño. Nosotros éramos así y por esta cosa, o sea, toda la familia en sí, y por esto de una herencia, porque Ercilia puso a 4 hijos, cuando no ella los me puso, dijo... perdón, no salieron. los puso, salieron. Ya, pero ella... Salieron. Ya, está bien, Salieron. Patricia, pero cuando Pero ella me mi madre, mostró a cuando mí... hizo esa posición efectiva, ella la pidió y ella se vino a Santiago después Ya, porque pero ella vive antes de aquí. explicar el tecnicismo, señora, si alguien me trae una torta, ya vemos 1, 2, 3, 4, y me traen 3 platos, ¿qué hago yo? Me falta un plato. Sí. O parto la torta y doy 3 pedazos y le digo a usted, ¡uy, qué mala suerte! Tengo 3 platos nomás. ¿Qué sería lo correcto? Yo para Pedir otro empezar, plato, pues. yo para Es lo empezar, que yo uno... mire, y sobre yo le todo si compré uno a mi tiene mamá. algún lazo de amistad, de cariño, de familiaridad, uno esperaría, por eso yo le pregunté insistentemente, que su madre, cuando hizo la posesión efectiva y vio que faltaban estos 2 hermanos, que ella los conoce, que sabe que existen, le hubiera preguntado al mismo oficial de registro civil, me faltan 2 personas. Y no simplemente se hubiera dedicado a, o se hubiera limitado a decirle, Rosa, tu mamá no está en la posesión efectiva. Somos 4. ¿Por qué? Ya, pero lo que pasa es que mi madre fue y pidió la posición efectiva y ella se vino a Santiago y ella después, en un largo periodo, fue y se la entregaron. ¿Cuándo se la entregaron? Si yo no estoy diciendo que lo hubiera preguntado el día 1, el día 2, el día 3. ¿Cuándo se la entregaron? Cuando ella tiene conocimiento, se la pasan y dice, uy, qué raro, aparecemos 4 y no 6. Sí le llamó la atención. ¿Y no preguntó? No preguntó. ¿Por qué no? Porque lo desconozco, porque no preguntó. Porque supuestamente cuando uno hace una posición efectiva, por lo que yo tengo entendido, ahí figura todas las personas que son hijos de la persona. No, tiene mal entendido. Para que baje un poquito su nivel de No. soberbia con lo que está No, explicando. no es soberbia. Se lo voy a... Bueno, es lo que yo siento. Yo siento Ya. que está bastante soberbia en la situación. Aquí tenemos el árbol genealógico. La relación que tuvo doña Alba y los 2 hijos no matrimoniales, que son los que están acá. Don Ya. Luis, su padre, Sí. y don Jorge, su Mi tío. tío. Ambos fallecidos, y aquí está usted, que representa los derechos de su padre, que fueron los excluidos de la posesión efectiva de doña Alba. Sí, señorita. Estos hijos son los hijos matrimoniales de doña Alba. 4. Cuando hablamos de esta posesión efectiva del fallecimiento de doña Alba, los antecedentes que yo tengo es que don Pedro falleció primero que doña Alba. Sí, señorita. Por lo tanto, la parte del desapareció y todo quedó radicado en doña Alba porque era un bien propio que ella traía desde De antes era del una herencia. matrimonio. Sí. Entonces, este caballero nunca existió para términos de la posesión efectiva. Está doña Alba. El patrimonio que ella deja al fallecer debiera, en estricto rigor, repartirse en todos sus hijos, que eran 6, no Sí. 4. ¿Qué es lo que pasa acá? Hasta finales de los años 90, la posesión efectiva no era un acto automático como es hoy. Hoy, efectivamente, si uno va al registro civil, que a la gente más joven como usted, por eso entiendo su Es que yo lo su hice en otro certeza caso, al por eso. decirlo, antes, el mundo y Chile existían desde antes que usted naciera, antes los registros eran manuales. Entonces, cada vez que alguien tramitaba la posesión efectiva, primero no era en el registro civil, se hacía en el tribunal. Y en el tribunal se oficiaba el registro civil. Y en el registro civil abrían los libros Sí. y empezaban a buscar las inscripciones y armaban este árbol genealógico para saber quiénes eran los herederos. Desde finales de los 90, esto se automatizó. Y hoy en día se digita el root de la persona y aparecen Sí. quiénes son los herederos. Cuando aparecen quiénes son los herederos, como este es un sistema ideado por personas
es falible, no es infalible. Pueden haber errores. Y la ley, sabiendo y reconociendo aquello, da la posibilidad de rectificar, ampliar, modificar las posesiones efectivas cuando hay errores. En este caso, la fecha de fallecimiento de la señora es anterior a la automatización del sistema. Tan así que, de acuerdo a la investigación que realiza nuestra abogada, a la señora recién se le asigna un RUT en el año 2007. Que fue el año que se hizo la El posesión año 2007, cuando se efectiva. inicia el trámite de la posesión efectiva, se le asignó recién un RUT a la señora. Por lo tanto, los nacimientos anteriores que tenía, o la maternidad de la señora con fecha anterior, estos dos, el acta de nacimiento de ellos dos figura sin RUT, esta señora. Cuando se deben haber ingresado estos dos nacimientos a los registros del registro civil, no se relacionaron a ningún RUT. Sí se relacionaron estos otros nacimientos. Entonces, cuando ingresamos el RUT de la señora, aparecen ellos 4, pero no aparecen ellos. Pero eso es una falla del sistema, porque pasó de manuscrito a automático. Entonces, aquí lo que corresponde es rectificar ampliando a estas dos personas. Pero para rectificar ampliando a estas dos personas, debo primero solicitar administrativamente que en el acta de nacimiento de ellos dos se incluya el RUT que se le asignó recién en el año 2007 a doña Alba. El problema es que usted, que figura aquí, ¿cierto? Este es usted. Yo le compré los bienes a mi madre, a la señora Ercilia. Hay una cesión de derechos. Sí. Si bien la posesión efectiva se tramitó, se inició la tramitación en el año 2007, la posesión efectiva es un trámite que tiene 3 gestiones. Lo hablamos recién, ¿cierto? Ante el registro civil, si es intestada. En este caso era intestada. Un trámite. Segundo trámite. Voy al registro civil, retiro la posesión efectiva y me la llevo al Servicio de Impuestos Internos. Ahí calculan el impuesto si es que procede o si está extinto de pagar impuestos. Después lo llevo hasta el conservador de bienes raíces. Sí. Si es que contiene esta posesión efectiva bienes inmuebles. Era el caso, lo contenía. Y ahí se inscribe Sí. la inscripción especial de herencia, la inscripción en todos los inmuebles que hayan incluidos en la posesión efectiva. Ese trámite se hizo recién el 2024. Sí. Aquí recién se hizo. Sí. Y el mismo año se inscribió la propiedad. cesión de derecho a nombre de un tercero, doña Patricia. Sí. Sí. Yo, señorita, cuando ella dice, se refiere a que cuando la mamá hizo la posesión efectiva, ella gastó dinero. Sí. No me Nunca puedes dejar nadie de, le no me puedes dejar de pagado mentirosa nada. lo que yo te voy a decir. Yo le dije, Chila, si tú hiciste todo eso, ¿por qué tú no hablaste con todos nosotros y nosotros habríamos hecho, te Pero habríamos usted dado? sabía. Pati, Usted yo no sabía. Usted fue a la no. casa de mi mamá No, cuando Pati, le dio yo el no accidente sabía que- vascular. Le dije que le iba a mostrar los papeles y usted Pati. me dijo que no quería saber nada del terreno. No, porque ustedes habían hecho una posición efectiva de 4 personas. Pero si entiende, no la hicimos nosotros, eso es lo que Pero se es que tiró yo a el lo que voy, registro, y eso yo a es lo que voy, yo te estoy Pati, reclamando. señorita jueza, Porque yo a lo que ustedes voy- le echan la culpa a mi mamá No. y mi mamá no tiene nada que ver. No, Patricia, yo no le estoy... si yo Toda la fuera vida una le han echado la persona... culpa. Mira, si yo hubiese ido yo a sacar la posición efectiva, yo le hubiese dicho, ¿sabe que aquí falta más gente? Y tú sabes que eso es así, Pati. Se inscribió la propiedad. cesión de derecho a nombre de un tercero, doña Patricia. Sí. Sí. Yo, señorita, cuando ella dice, se refiere a que cuando la mamá hizo la posición efectiva, ella gastó dinero. Sí. No me Nunca puedes dejar nadie de, le no me puedes dejar de pagado mentirosa nada. lo que yo te voy a decir. Yo le dije, Chila, si tú hiciste todo eso, ¿por qué tú no hablaste con todos nosotros y nosotros habríamos hecho, te Pero habríamos usted dado? sabía.
Pati, ¿Usted yo no sabía? sabía. Usted fue a la no. casa de mi mamá No, cuando le Pati, dio el yo no accidente sabía que- vascular. Le dije que le iba a mostrar los papeles y usted Pati. me dijo que no quería saber nada del terreno. No, porque ustedes habían hecho una posición efectiva de 4 personas. Pero si entiende, no la hicimos nosotros, eso es lo que Pero se es que tiró yo a el lo que voy, registro, y eso yo a es lo que voy, yo te estoy Pati, reclamando. señorita jueza, porque yo a lo que ustedes le voy- echan la culpa a mi mamá No. y mi mamá no tiene nada que ver. No, Patricia, yo no le estoy... si yo Toda la fuera vida una le han echado la persona... culpa. Mira, si yo hubiese ido yo a sacar la posición efectiva, yo le hubiese dicho, ¿sabe que aquí falta más gente? Y tú sabes que eso es así, Pati. Pero tú si sabes no que te eso es digo así. lo contrario, te estoy diciendo que ¿por qué le No. echan la culpa a mi mamá? Porque que ella fue la que hizo la posición efectiva y negó a sus Ella 2 hermanos. No, no lo ha negado nunca. ya. Lo que salió en la posición efectiva, ella se guió por eso, porque nosotros igual hicimos otra posición efectiva por parte de mi papá cuando falleció. Claro, pero eso lo Y hicieron se guió- mucho después, Sí, Patricia. pero se guió, lo guiamos. Pero o sea, a mí mi lo madre que me se guió por molesta, eso. señorita Carmen Gloria, que era una familia unida y con esto se distorsionó todo. Ellos a mí me decían, cuando yo le decía, Pero oye, usted yo no jamás voy se ha a... preocupado del terreno. Mi mamá, Pero he mi ido. tío lo tuvo que limpiar. Pero he ido, Pero usted ¿quién va va de al terreno? visita. Pero está bien, pero usted yo iba voy de siempre, voy visita. todos los Cuando años yo para le allá. dije a usted... No, Cuando yo voy te todos dije- los años para allá, Ya Pati. está bien, pero cuando te dije, esto está pasando con los papeles, se los mostré, no quiero saber nada del Nada, terreno. porque es obvio que estaba ahí Entonces, enojada pero- si habían excluido a mi papá y a mi tío. Pero entonces, ¿por qué no Y lo hablaste más fue, conmigo? señorita Carmen Gloria, Te dije que cuando... estaba haciendo los trámites cuando y no yo le fuiste capaz de dije- hablar conmigo. ¿Y qué Cuando- opina el hijo de su tío, Jorge, y su Jorge primo? Milton... ahí voy. ¿Y sus hermanos qué opinan de Mis esto? hermanos me dijeron que yo hiciera los trámites y que ellos no tienen interés en el terreno. Ya, ¿y don Jorge? Jorge me dio un poder que me dice, prima, me dice, yo te doy mis derechos porque yo tampoco quiero saber nada. Y ahí fue más la discordia porque me dijeron, Ercilia, tu mamá, me dijo, claro, me dijo, si repartimos en 6 yo voy a tocar así. Pero es que es lo justo, si lo justo, yo no quiero más ni menos. Yo quiero lo que a mi papá le corresponde, yo no ¿Y estoy qué pidiendo opinan los nada. hijos de don Pedro que está fallecido? Toda la gente que vive en el sur, señorita, que es don Pedro, que en este Rogelio. momento Rogelio, Pedro Rogelio González Torres, ¿Y está quién fallecido. es Pedro Rojas? Ah, ya. don Está Pedro. fallecido, es esposo de... Pero tiene 7 hijos. Sí. ¿Y qué todos opinan esos 7 hijos? Que tiene que... Todas las personas que viven en el sur dicen que mi abuela tuvo 6 hijos y por lo tanto se reparten 6 hijos. ¿Y los hijos de doña Silvia? También, lo mismo. ¿Opinan ¿Y eso? don Manuel y qué cómo opina? yo cuando hablé... ¿Perdón? ¿Y don Manuel qué opina? Manuel es No el... le quiere dar. Él dice que no. No le Él es quiere dar. hermano de Ercilia, es de los 4 hermanos Sí, que no, tuvieron no en lo el quiere. matrimonio. E incluso él Y dijo que lo dijo llamaran no. por teléfono. Él dijo que no, y es más, tenía entendido que él iba a venir contigo hoy día. No pudo venir porque su esposa tiene Y Alzheimer y está entendiendo lo que expliqué, que se trata de un error Sí. involuntario al registro civil, que es factible que exista por la automatización que se realizó, porque se transcribió, se pasaron todos estos papeles que, por ejemplo, acá tenemos, que eran así, escritos a mano, se ingresaron al sistema del registro civil manualmente por personas, por seres humanos, o sea, uno con la pantallita, y por supuesto que pueden haber errores. Entendiendo que hubo un error involuntario, ¿usted estaría dispuesta a dividir esto como corresponde entre los 6? Yo no le puedo dar de lo que yo le compré a mi mamá. A mí me tienen que respetar los metros, porque yo se lo compré. Usted no compró ningún metro. Señorita Pero ahí Carmen, sale testificado que tanta parte. No. Y entonces, Vamos a la pizarra de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los papeles Vamos a ahí? la pizarra de nuevo porque hay un concepto que usted ha repetido varias veces y es lo y siempre que es me ha bueno tirado en cara a que mí. la gente lo entienda, porque en general han aprendido en estos 18 años y dejaron de decir así. Pero a veces aparecen casos donde el trámite se llama Posesión. posesión. De derecho. No es posición, que es lo que algunos dicen. Es posesión, no posición. Esto no es posesión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el mero acto de poseer. Yo poseo los derechos yo de ella, entro en ¿cierto? posesión de algo. ¿Ya? Pero en Chile, la posesión es el antecedente para obtener finalmente el dominio. Que esto es cuando yo me hago dueño de algo. La posesión efectiva quiere decir que ustedes entran a partir de ese minuto a poseer la herencia.
Y la herencia finalmente los transforma en dueños con el paso del tiempo, de los bienes muebles de 2 años, de los bienes inmuebles de 10 años. O sea que durante ese periodo de 10 años, si aparece alguien que tiene igual o mejor derecho, yo puedo llegar a dejar de poseer o poseer menos de lo que me correspondía, según sea el caso. En este caso, se hizo una cesión de derechos. Cuando yo tengo un bien que es exclusivamente mío y que yo tengo el dominio pleno sobre ese bien, llámese departamento, casa, terreno, y yo se lo vendo a otra persona, yo hago una compraventa. Sí. Hago la transferencia de este bien a través de una compraventa. Cuando yo vendo o soy dueño de algo junto a otras personas, como es el caso, yo no puedo vender ese bien preciso. Por lo tanto, no hago una compraventa. Lo que hago es una cesión de derechos. Así se llama el contrato, cesión de derechos. Pero en términos simples, la cesión de derechos es yo le vendo los derechos que a mí me correspondían sobre ese bien, en la porción en que me correspondían. Yo no puedo vender más de lo que tengo. Por lo tanto, yo lo máximo, lo máximo que puedo vender son los derechos que a mí me corresponden. Sí. Cuando estamos hablando de un terreno, a su madre, según la posesión efectiva que hoy está inscrita, le corresponde un cuarto, Sí. un 25% del total de ese terreno, hasta hoy. Por lo tanto, su madre solo le puede ceder a usted hasta un 25% de ese terreno, no más, porque el resto es de don Pedro, de don Manuel y de doña Silvia. Sí. ¿Y qué pasa cuando yo hago una cesión? La persona que me compra, en este caso doña Patricia, pasa a ocupar el mismo lugar que ocupaba el dueño original en esa comunidad. Sí, no, sí, Es lo decir, entiendo. usted pasa a tener un Sí. 25% de esa herencia Sí. en los mismos derechos y obligaciones que tenía su madre. Y su madre desaparece de aquí. Y eso es reemplazado por usted. Sí. Entonces, hoy, toda la gestión que haga los herederos de don Luis o los herederos de don Jorge afectan a los mismos 4 partes que hoy aparecen en la posesión efectiva. Es decir, a Pedro, que está fallecido, representado por sus 7 hijos y cónyuges sobrevivientes, a doña Ercilia, que ya no tiene derechos, representada por doña Patricia, a don Manuel, personalmente porque está vivo, y a doña Silvia, que está fallecida, representada por sus 4 hijos. Les va a afectar a todos por igual y les va a favorecer a todos por igual. ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? En primer lugar, debe ir usted al registro civil. Ustedes. Sí. 1, perdón, 2 veces. Corregir la partida de nacimiento Ujú. de su tío y de su padre para que incluyan a la madre de ellos, el root de la madre. Aquí lo que falta es el root de la madre. Ya. Haciendo eso, paso siguiente, número 2, ampliación de la posesión efectiva. ¿En qué sentido? Incluyendo a los 2 hijos. Y se acaba el problema. Ahí van a aparecer las 6 partes en la herencia. Y para disponer de ese bien, deben disponer o los 6 de común acuerdo o el juicio de partición. Señorita Carmen Gloria, excepto Manuel, que ahora se puso en esa posición, Manuel, hermano de Ercilia, y Ercilia están en ese término de que son los 4, los 4, los 4, porque siempre se dijo a la gente del sur, es en 6. Si todos dicen, yo quiero respetar Maravilloso, mi porque entonces pedazo. va a tener apoyo en estas gestiones, Sí. pero no necesita ni el beneplácito ni la autorización de nadie más ¿Ya? que de usted. Y yo no es que quiera, señorita Carmen Gloria, vender mi pedazo, nada. Yo quiero hacerme una casa allá porque es algo de sentimiento. Yo me crié allá. Ese va a ser otro problema Mm. porque va a depender de las dimensiones Sí. que tenga este terreno y lo que diga el plan regulador de la zona donde está. Ustedes dijeron que era 1 hectárea que estaba en San Clemente. Sí, señorita. Vaya a revisar, después que termine esto, porque esto es más urgente, Ujú.
tiene que revisar si el plan regulador permite subdividir y cuál es el metraje mínimo para subdividir. Porque como son 6 partes, tendría que dividir una hectárea en 6 partes. Sí. Si el plan regulador, y este no es un terreno agrícola y permite que los terrenos sean de 200 o 300 metros, va a poder hacerlo. Si no es el caso, y esta es una zona urbana que tiene a lo mejor, rural y que tiene a lo mejor un metraje de 1.000 o 5.000 metros, no va a poder hacerlo. No se Entonces puede. tiene que usted preguntar en el plan regulador de la Municipalidad de San Clemente. Pero lo primero Es eso. es eso. Sí, Sin eso, hoy no tiene ningún derecho. ya. Pero eso, ¿Y haciendo ese eso cuánto trámite... se demora? Va a depender del registro civil y la agilidad con la que realicen las gestiones y encuentren los papeles. cuando incluyen a mis 2 tíos supuestamente ahí en la posición efectiva, ¿qué Sí. tiene que hacer ella? Mostraron a nosotros los papeles, ¿cierto? No. No. ¿Ustedes se lo mostró a ella? No. No. Porque que nunca le lo- vaya bonito. Yo No. con esto cierro la audiencia. Nunca lo Muchas quiso ver. gracias. Gracias. Gracias.